Josué capítulo 22, versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: Toda la congregación de Jehová dice así: ¿Qué transgresión es esta que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para hacer sobre él ofrendas de paz, él mismo nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿Qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que no podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de nuestro Dios Jehová que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová.
Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a los príncipes, dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. En esta noche vamos a hablar de precauciones que toman los líderes para evitar conflictos. En primer lugar, vamos a ver en los versículos 10 al 20 que los líderes verdaderos no se dejan guiar por rumores. En segundo lugar, vamos a ver los versículos también, 21 al 29, que los líderes verdaderos se defienden con mansedumbre. Y finalmente, en los versículos 30 al 34, veremos en tercer lugar que los líderes verdaderos aclaran los conflictos. Muy bien, vamos a ver entonces en esta noche el problema que se produjo aquí en el capítulo 22 de Josué, para ver cómo podemos tomar este principio para nosotros como líderes en la iglesia, de cómo evitar los conflictos, cómo tratar los conflictos y llegar a lo que se nos pide a nosotros como líderes, de ser hombres y mujeres de Dios que buscan siempre la paz. Nunca ser conflictivos, sino buscar la paz. Y aquí tenemos precauciones que debemos tomar para evitar los conflictos. Vamos a ver en primer lugar entonces en estos versículos 10 al 20, que lo primero que tenemos que hacer como buenos líderes de Dios, como verdaderos líderes de Dios, es que nunca debemos dejarnos guiar por rumores, ni esparcir rumores. Tenemos que entender, como hijos de Dios en primer lugar, y también como líderes, que esparcir rumores o recibir un rumor y esparcirlo es un pecado gravísimo. Gravísimo. ¿Qué había pasado aquí? Los de la tribu de Manasés, la parte de Manasés, ¿cierto? Los de Rubén y parte también de los de Gad, que habían quedado al otro lado del Jordán, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Levantaron un altar, no para sacrificios ni holocaustos. ¿Para qué? Como testimonio. Porque así le pusieron a ese altar en el versículo 34. Le llamaron Ed. Ed significa testimonio. No un altar de sacrificio, no un altar de holocaustos, un altar de testimonio para las futuras generaciones. Porque ¿cuál era el problema? Como habían quedado al otro lado del río, las siguientes generaciones podían decir: ustedes están fuera del territorio, no tienen parte con Jehová y no tienen parte con el verdadero lugar donde se ofrecen los sacrificios, que es a la entrada del tabernáculo. Por lo tanto, estas tres tribus dijeron: vamos a poner este altar como testimonio para que luego, en las siguientes generaciones, nuestros hijos sepan que la adoración que ellos pueden brindar a Jehová es la misma que las de las demás 9 tribus. ¿Se fijan? Eso era lo que querían hacer. Pero, ¿qué hicieron los líderes de las demás tribus de Israel? No se dejaron llevar por un rumor, sino que ¿qué hicieron? Nombraron príncipes de cada casa de Israel y fueron a ver el problema. Eso es lo que deben hacer los verdaderos líderes. No deben dejarse guiar por un rumor, porque los hijos de Israel, ¿qué empezaron a hacer? Guerra al tiro contra ellos. De inmediatamente vamos a hacer guerra con ellos, porque ellos sabían la historia de Acán. ¿Recuerdan a Acán? Por el pecado de uno, Dios juzgó a todo el pueblo. Ellos pensaron: están desobedeciendo a Dios, porque si volvemos a Deuteronomio, capítulo 12, vamos a ver que el único lugar en que se podían ofrecer tabernáculos ya estaba asignado por Dios. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios,
vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, solamente donde Dios diga. Y ya estaba asignado el lugar del tabernáculo. Por lo tanto, cuando ellos se enteraron de que estas 3 tribus habían levantado un altar, de inmediato se asustaron y dijeron: están desobedeciendo a Jehová, vamos, hagamos guerra y destruyámoslos, antes de que Dios nos juzgue a todos. Pero ¿qué hicieron los buenos líderes? Dijeron: no, calma, enviemos primero príncipes de cada casa paterna de las tribus de Israel, versículo 14 del capítulo 22 de Josué, y vayamos a ver qué es lo que está pasando. Conversemos primero con ellos. ¿Por qué? Porque los líderes verdaderos nunca se dejan guiar por rumores. Si alguien viene a mí con un rumor de un hermano, ¿qué tengo que hacer yo? Sí, hermana, y le paso el rumor a otro. O sí, hermano, y le paso el rumor a otro. Eso es pecado grave. Puede producir una guerra, como casi ocurrió aquí. Si yo recibo un rumor, ¿qué tengo que hacer? Hermano, ¿estás seguro que eso es verdad? Y por ningún motivo esparcir un rumor, porque eso es un pecado gravísimo. Es mejor no esparcir nada y no hacer comentarios, porque aquí se podía levantar literalmente una guerra donde se podían haber destruido 3 de las tribus de Israel. Versículo 13 de Deuteronomio 12. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis. ¿Se fijan? No se podía hacer en cualquier lugar. Tenía que ser solamente en el lugar asignado por Dios, solamente en el lugar donde Dios estableciera el tabernáculo. En la puerta del tabernáculo se podían hacer los sacrificios. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés? Solamente un altar de testimonio, no un altar de sacrificio. Así que, si vamos por último ahora también a Levítico, capítulo 17, este versículo es muy importante. Levítico, capítulo 17 y versículo 8 y 9 inclusive. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Esto era grave, ¿se fijan? Había un solo lugar para ofrecer holocaustos y sacrificios al Señor. Así que, en vez de dejarnos guiar por rumores, un líder bíblico sabio no se deja guiar por rumores y averigua las cosas y conversa. Los líderes bíblicos también en la iglesia debemos ser iguales. No debemos esparcir rumores, debemos detener el pecado y cuidar al hermano que nos viene con comentarios. Hermano o hermana, eso está mal. No es bueno hacer estos comentarios. No es bueno hablar de nadie. Es pecado delante de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que otra precaución que debemos tomar como líderes de Dios para evitar los conflictos, para evitar que entre el pecado. Recuerdan que cuando hay pecado no hay bendición. Debemos evitar el pecado, ¿cierto? En segundo lugar, vamos a ver que los líderes verdaderos se defienden con mansedumbre. En los versículos 21 al 29. Las 3 tribus, ¿cierto? Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés podrían haberse defendido con ira, con rabia, ¿cierto? Y haber dicho: a ver, ¿qué se creen ustedes? ¿Por qué vienen a acusarnos? Averigüen primero. Y haber respondido con coraje, ¿cierto? Pero ¿qué hicieron? Respondieron con mansedumbre. Se fijan en los versículos 21 en adelante, está la respuesta. Versículo 23 de Josué 22. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. ¿Se fijan cómo lo respondieron? Si nosotros vamos a hacer un altar de ese tipo, que Dios lo ordene, porque nosotros sabemos que Dios ha dispuesto un solo lugar para hacerlo. Así que ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben que es desobediencia hacer otro lugar de sacrificios. No se puede. Versículo 24. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos:
¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Versículo 26. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Era solamente un recordatorio. ¿Recuerdan el testimonio de las piedras en el cruce del Jordán? Y otras veces se ha hecho también. Se puede hacer un testimonio, pero no un altar de sacrificio. Ahora que ya está instituido el tabernáculo, está instituido que los levitas solamente son los que administran el ritual. Porque si ustedes van más atrás en la historia de Israel, van a encontrar que antes sí se hicieron sacrificios de holocausto, pero porque todavía no estaba normado. Abraham, por ejemplo, hizo un altar de sacrificio, pero Dios se lo ordenó. Pero ahora que ya los levitas están a cargo del ritual y de los sacrificios, está normado por Dios cómo debe hacerse, cuándo y en qué lugar. Así que estas tres tribus, Gad, Rubén y la mitad de Manasés, no estaban desobedeciendo. Estaban cuidando incluso de que las futuras generaciones supieran que las 12 tribus pueden adorar a Jehová en igualdad. Que no hay una tribu mejor que otra por estar más lejos o más cerca del tabernáculo. Si usted me acompaña a 1 de Timoteo, capítulo 3, vamos a encontrar allí una enseñanza muy valiosa para nosotros también en el día de hoy, para nosotros como líderes. ¿Cómo debemos ser los líderes? Aquí tenemos un buen ejemplo de estas tres tribus que respondieron con mansedumbre y explicaron lo que hicieron. No respondieron atacando como quizás lo podríamos hacer nosotros, ¿cierto? Si alguien viene y me acusa falsamente, mi respuesta va a ser dura. No. Pablo dice, procurad estar en paz con todos los hombres. No devuelvan mal por mal, sino que la respuesta siempre sea buena. Y aquí en 1 de Timoteo, capítulo 3, hay requisitos para los líderes, para toda persona que sirve al Señor en la iglesia. Capítulo 3, versículo 3. No dado al vino, no pendenciero. Pendenciero significa alguien peleador, que por cualquier cosa responde conflictivamente, es peleador, le gusta la pelea si es que alguien le dice algo. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible. Así deben ser realmente los líderes de Dios, no pendencieros, amables y apacibles. Y aquí vemos que la respuesta fue buena de parte de ellos. Respondieron bien. Porque los líderes verdaderos, ¿cómo deben responder? ¿Cómo deben defenderse si es que algún día los atacan? Con mansedumbre. Versículo 29 de Josué 22 dice: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando un altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. ¿Se fijan la explicación? Con mansedumbre, con tranquilidad, con amabilidad. No respondiendo mal, sino bien. Así debemos ser los buenos líderes de Dios en la iglesia. En último lugar, versículos 30 al 34, encontramos otra precaución más que deben tomar los líderes para evitar conflictos, para que no hayan conflictos en medio del pueblo de Dios, sino que realmente se pueda respirar el dulce carácter del Señor Jesucristo en medio de su iglesia, evitando los conflictos y que siempre sea un ambiente de amor y de paz. ¿Qué hacen finalmente también los líderes verdaderos? Los líderes verdaderos aclaran los conflictos. Es bueno aclarar las cosas con mansedumbre y con amor. Dice ahí el versículo 31, y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues
no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. ¿Qué entendieron los líderes de las 9 tribus restantes? Que ellos no habían hecho lo que habían creído que habían hecho. No se dejaron llevar por el rumor y se desataron de inmediato en guerra, sino que fueron, conversaron y finalmente, ¿qué hicieron? Aclararon lo que había pasado. Y supieron que no había pasado nada. Y al final del versículo, leamos el 32. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Quizás se arrepintieron y dijeron, nos apresuramos, quizás no lo pensamos bien, y ya queríamos guerrear. ¿Por qué? Sí, ya habían tenido mala experiencia, y ellos dijeron que el Señor no caiga su ira sobre todos. Así que vamos y hagamos guerra y hagamos desaparecer a ellos porque están desobedeciendo. Qué bueno que habían líderes buenos que dijeron, aclaremos el asunto. Ellos nos respondieron bien, nos explicaron lo que hicieron y ahora nosotros queremos aclarar. Y finalmente, versículo 33 dice, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, testimonio, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Terminemos con el Salmo 37, versículo 3. Cuando nos defendemos con mansedumbre de los ataques, no se preocupe, hermano, hermana. El Señor, quizás no de inmediato, pero en su tiempo va a aclarar las cosas. Y va a ayudarnos a que si hubo excesos, el Señor siempre va a aclarar las cosas. Pero tenemos que responder siempre bien y con mansedumbre, y el Señor va a traer las cosas a bien. Lo que siempre debemos procurar es que nunca, por defendernos o por tratar de probar nuestro punto o ganar una discusión, provoquemos un daño a todo el pueblo. Es mejor, como dice Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque a su tiempo, si actúas bien, el Señor va a aclarar las cosas. Dice Salmo 37, verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Y qué hará? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Él va a resolver los conflictos si es que no se resuelven. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Así que hemos visto en esta noche que los líderes verdaderos de Dios debemos tomar precauciones para evitar los conflictos. En primer lugar, nunca dejémonos guiar por rumores. Ni recibamos rumores, ni esparzamos rumores. Seamos hombres que detienen el pecado, no por los cuales fluye el pecado. En segundo lugar, si un día nos atacan, defendámonos con mansedumbre y siempre con la verdad. Si andamos en la verdad, no tenemos nada que temer y expliquemos las cosas sin temor delante del Señor y finalmente aclarando los conflictos, conversando y con amor y buscando la paz. Siempre puede haber armonía y paz dentro del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a ser líderes de Dios que sabemos evitar los conflictos y preservar el amor, la paz y la armonía en medio de su pueblo. Oremos.